puede ir abriendo su Biblia conmigo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Quisiera ponernos un poco en contexto antes de entrar a nuestro pasaje que va a ser desde el verso 17, ¿sí? Pero como está en Mateo capítulo 5, quisiera que vayamos un capítulo antes solo para ponernos en contexto. ¿Por qué? Porque el contexto nos permite entrar a nuestro pasaje con mayor luz, con mayor claridad. Eso es lo que hace el contexto, lo que va con el texto, ¿sí? No quisiera añadir nada más a eso, así que venga conmigo tal vez al Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 12. Usted va a ver que dice, cuando oyó Jesús que Juan estaba preso, volvió a Galilea, ¿verdad? Juan el Bautista, quien había sido enviado para preparar el camino del Señor, ya había cumplido su ministerio y estaba llegando ya al final del mismo, ¿cierto? Entonces, él fue el que preparó completamente el camino para la presencia, la aparición, la llegada del Mesías. Él es el que decía, viene detrás de mí uno que es antes que yo, y también decía, viene detrás de mí uno que es mayor que yo, ¿verdad? Entonces, llega a los últimos días de su ministerio. Ya él ya venía diciendo, bueno, es necesario que yo mengüe para que él crezca, hasta que termina estando preso por Herodes, ¿verdad? Entonces, dicho eso, ves en el texto del verso 12 que Jesús lo escucha, sabe que Juan ya no va a salir de la cárcel. Todos sabemos al final que Juan termina muriendo decapitado, ¿verdad? Por señalar un matrimonio ilícito entre Herodes y la mujer de su hermano. Y Jesús dice, regresa a Galilea, ¿verdad? Si usted sigue leyendo, usted va a ver que Jesús se encuentra desde el verso 17. Jesús comienza a predicar, aparece y su primera predicación es arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Posterior a eso, Jesús se encuentra con 4 pescadores, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Simón, Andrés, Jacobo y Juan, a los cuales les dijo, síganme y yo haré de ustedes que ustedes sean pescadores de hombres, ¿verdad? Y luego de eso quiero que vea lo que hace Jesús. Pase tal vez al verso, vamos al verso 23, vea lo que dice. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea haciendo 3 cosas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y aquí quiero que note algo importante. Usted está observando en el Evangelio de Mateo los primeros pasos del ministerio de Jesús. Y su ministerio arranca en la región de Galilea. Y dice que recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas que ahí se encontraban. ¿Por qué esto es importante? Porque hasta este punto Jesús no ha venido netamente interactuando solo con sus discípulos. Tampoco arrancó su ministerio netamente en la soledad. Él invitó a unos 4 hasta este entonces y ha predicado en las sinagogas de los judíos. Ahora, usted sabe qué grupos se encuentran en las sinagogas, ¿verdad? Escribas, fariseos, sacerdotes, ¿verdad? Ahora, lo interesante de su enseñanza, Mateo no nos lo registra, pero Marcos sí. Marcos nos registra la misma parte, Juan el Bautista preso, aparece Jesús en escena, se encuentra en Galilea predicando, pero Marcos hace un énfasis en una sinagoga. Nos dice que Jesús entra a una sinagoga y la gente primero se admiraba de su enseñanza porque enseñaba como quien tiene autoridad. Los judíos y los escribas y fariseos eran número 1 en citar a otros para tener más autoridad. Shammai, Hillel y todas estas escuelas que estaban por ahí, ¿verdad? Pero Jesús no, Jesús hablaba con su autoridad, pero lo interesante no es eso, lo interesante es que en esa sinagoga donde se encontraban las élites religiosas, digámoslo así, mientras Jesús enseñaba, su enseñanza fue interrumpida porque un demonio se manifestó en la vida de un hombre, ¿verdad? Pero lo interesante es que Jesús con su sola palabra echó fuera el demonio. Ahora, cuando la gente vio eso, la gente se queda con una pregunta que es la que quiero que usted se quede esta mañana para iniciar. La gente decía, wow, ¿qué nueva doctrina es esta?
que aún los demonios salen con una sola palabra, ¿verdad? ¿Qué nueva doctrina es esta? Ahora bien, entonces su fama se extiende, le traen un pocotón de enfermos, gente necesitada, Jesús los atiende, la gente lo sigue y el capítulo 5 abre en el versículo 1 diciendo, le seguía una gran multitud, ¿verdad? Entonces Jesús ve la multitud, sube a aquel monte y aprovecha y enseña lo que conocemos como el Sermón del Monte, que hasta ahora hemos visto las bienaventuranzas, la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿verdad? Ahora bien, piense por un momento lo que Jesús acaba de enseñarle a esta multitud. Fíjese a quienes llamó profundamente felices, profundamente bienaventurados, profundamente bendecidos, a los pobres de espíritu, a los humildes, a los mansos, a los que lloran, ¿verdad? A los que están hambrientos de sed y de justicia. Los llama bienaventurados a los pacificadores y termina sus bienaventuranzas con bienaventurados o cuán felices son los que son perseguidos, ¿verdad? Ahora, aquí vale la pena hacernos una pregunta. La pregunta es, ¿esto que ha enseñado Jesús realmente coincide con el relato religioso que los fariseos enseñaban a la gente? La respuesta sencillamente es no. Esto es distinto. La gente estaba asombrada, también un poco confundida, como cuando nosotros vimos un poco las bienaventuranzas. ¿Cómo llamas a alguien profundamente feliz cuando es perseguido, cuando tal vez llora, ¿verdad? Pero si estoy triste, ¿cómo dices que soy feliz, ¿verdad? Entonces, viene esta serie de preguntas, ¿verdad? Y por último, después de las bienaventuranzas, Jesús habla a esa multitud y les dice, ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Ahora, lo interesante es, ¿a quiénes Jesús les estaba diciendo esas palabras? ¿Se lo estaba diciendo a los escribas? ¿Se lo estaba diciendo a los fariseos? No. Se lo estaba diciendo a un grupo de personas que estaba constituida por pescadores, campesinos, madres de familia, ¿verdad? Recaudadores de impuestos. Ahora, pregúntese por un momento, ¿cómo cree que reaccionó los fariseos, los escribas, al escuchar que de los tales es el reino de los cielos? ¿Verdad? Muy probablemente ellos se pudieron haber preguntado, bueno, ¿quién es este? ¿De dónde salió? 30 años en silencio y ahora aparece y ya tiene discípulos. No ha estado y no es discípulo de ninguno de los rabinos conocidos aquí en Israel y ahora él tiene una multitud delante de sí escuchándolo. ¿Qué nueva enseñanza es esta? ¿Qué doctrina es esta de la que él está hablando? Corremos peligros, dicen los fariseos, de que todo lo que hemos venido construyendo se eche a perder y este hombre lo transforme todo y haga volver a la gente de la ley y volverse ahora a sus enseñanzas, ¿cierto? Entonces es aquí donde entra nuestro pasaje. Versículo 17, puede leerlo conmigo, dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Y quisiera que hablemos ahora, mis amados hermanos, sobre Cristo y la ley. Porque primero, Jesús debe aclararles que Él no ha venido a abrogar la ley. La palabra abrogar sería hacer nula, rechazarla, eliminarla. Jesús tiene que aclararles porque sabe lo que están pensando, porque sencillamente sus enseñanzas han sido completamente revolucionarias. Nunca habían escuchado una enseñanza de tal estilo, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, miren, no piensen. Y les aclaro, yo no he venido para rechazar la ley, la palabra de Dios. Todo lo contrario, yo he venido para cumplir la ley. Ahora tienen que saber algo, por eso es importante observar el texto. Hubiera estado muy bien que Jesús solamente hubiera dicho, yo he venido para cumplir la ley. Y hasta ahí se hubiera quedado y muy bien, ¿verdad? Yo vine para obedecer la ley. Pero Jesús no dice solo la ley. Dice, yo he venido la ley y los profetas, más adelante también. Ahora, lo interesante de esto es que el asunto es que Jesús no solo vino a obedecer la ley, sino que también vino a cumplir las profecías. Pero los profetas no nos dieron nuevas leyes. Ellos simplemente predicaban,
lo que Jesús mandaba y también recordaba la ley. Pero los profetas no nos dieron nuevas leyes. ¿Por qué Jesús dice la ley y los profetas? Porque Él ha venido para cumplir la ley, no ha venido para rechazarla, ha venido para llevarla a su plenitud. Y los profetas, porque Él es el que también vino a cumplir las profecías que fueron antes anunciadas. Ahora, más allá de eso, hubiera sido interesante y con eso hubiese bastado que Jesús hubiera dicho, yo vine a obedecer. Pero no, Jesús usa una palabra mucho más fuerte que es cumplir, es llevar a cabo, es hacer completo, ¿verdad? Entonces Jesús lo que les dice es, yo no vine a eliminar la ley, vine a llevarla a su pleno cumplimiento. Ahora, es verdad que nosotros escuchamos con cierto recelo a las personas que vienen, son nuevos y resulta que vienen con nuevas ideas, nueva forma de hacer las cosas y los vemos con cierto recelo porque pueden venir a cambiar todo lo que hemos venido trabajando, ¿verdad? Las vemos con cierta distancia y más aún cuando no sabemos de dónde salieron o quién los trajo. Así vieron muchas personas a Jesús. Entonces Jesús tiene que tomar el verso 17 y decir, sé lo que están pensando, no piensen eso porque sencillamente no es así, ¿verdad? Entonces, esta expresión, amados hermanos, es el abreboca del Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque ya Jesús está diciendo, la vengo a llevar a su pleno cumplimiento. Y si usted lee el verso 21 en su Biblia, ahí en sus Biblias, no está en pantalla, usted va a darse cuenta de que Jesús empieza a hacer una dinámica. De aquí viene una serie, una gran porción del Sermón del Monte donde Jesús empieza a decir, oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseo a la mujer de su prójimo ya cometió adulterio en su corazón. ¿Lo ven? Vengo a llevarla a su pleno cumplimiento. La vengo a llevar a su máxima expresión. Y este versículo es el abreboca de todo el Sermón del Monte, ¿verdad? Ahora, quiero que sepa que en ningún momento Jesús, de las cuales hay cosas que acusan a Jesús, de que Jesús vino a quebrantar la ley, ¿verdad? La va a escuchar tal vez con los judíos de hoy en día, que rechazan a Cristo como el Mesías. Dicen, Él vino a acoger la ley de Dios y la desobedeció, pero no, todo lo contrario. Jesús en ninguna parte vas a ver a Jesús quebrantando la ley. De hecho, en los evangelios lo vas a ver haciendo dos cosas. Siempre lo vas a ver obedeciendo la ley y siempre vas a verlo enseñando a otros la ley para que sea obedecida. Por ejemplo, usted tiene a Jesús subiendo, y el evangelio que le demuestra esto con mayor claridad y da más detalles en esto es el evangelio de Juan, por ejemplo. Juan tiene a Jesús siempre subiendo a las fiestas de Jerusalén, ¿verdad? ¿Y qué decía la ley? Guardarás estas fiestas y las llevarás y asistirás al lugar, muchas gracias, irás al lugar que el Señor señalare, que Él señaló, Jerusalén, ¿verdad? Entonces tienes a Jesús subiendo a la Pascua, tienes a Jesús subiendo a la fiesta de los tabernáculos, tienes a Jesús cumpliendo esta ley. Cuando ves que sana al leproso, ¿qué le dice? Le dice, bueno, has sido sanado, ve y preséntate al sacerdote y ve y presenta tu ofrenda, la que mandó Moisés. Cuando conversa con el joven rico, ¿quién es el que trae la ley para que el corazón sea examinado? No es el joven rico. El joven rico hace la pregunta, ¿verdad? ¿Qué cosas haré para ser salvo? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Sabes los mandamientos? No matarás, no adulterarás, bla, bla, bla. Entonces él dice, sí, todo eso lo he guardado, ¿verdad? Es Jesús el que lleva siempre a las personas a la ley. De hecho, cuando él fue tentado, ¿cómo respondió? Con tres contundentes, escrito está. Escrito está. Este es mi vida, esta es mi palabra, escrito está, ¿verdad? Y por último, por darle un ejemplo más, usted verá que cuando Jesús conversaba con los saduceos, que era el grupo religioso que no creía en la resurrección, ¿qué les dice Jesús? Les dice, ustedes se equivocan porque ignoran las escrituras, ¿verdad? Y tiene que saber algo, me temo que el día de hoy muchos viven así, ignorando las escrituras. Y sabe, me he dado cuenta que hay dos pensamientos que se han introducido aquí a la casa del Señor. No vienen de la iglesia, vienen de afuera. Pero se han introducido aquí y lo he visto en la mente y en los corazones de muchos.
El primero de ellos dice así: la Biblia no es suficiente. La palabra de Dios no es suficiente. De hecho, dudan de que sea la palabra inspirada por Dios, ¿verdad? Y lo segundo, que va de la mano con eso, es ¿por qué no crees que sea inspirada? Y han dejado de creer en lo que conocemos, la Iglesia conoce como la inerrancia de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia no tiene errores. Pero muchas personas, y de hecho muchos de los cristianos, tal vez usted es uno, dice, no creo, me cuesta creer en la Biblia porque fue escrita por hombres, ¿verdad? Y se ha dado un argumento tal, de modo que la Biblia ya no es suficiente para la vida y dudamos de la palabra de Dios si realmente puede hacer algo en mi vida. Y esto ha llevado a algo, y quiero que lo sepa. Sucedió una vez, hay un pasaje muy irónico en la Biblia, no lo voy a llevar allá, se lo voy a comentar. Usted recuerda a Josías, no el pastor de jóvenes, Josías, a Josías, el de la Biblia, ¿verdad? ¿Lo recuerda? Llega al trono desde muy joven, a sus 18, 26 años, hay un proceso donde empieza a buscar al Dios de David. Y entre esas cosas que mandó a hacer, recuerda, es un pasaje muy irónico, entre esas cosas que mandó a hacer, mandó a reparar el templo, no a reconstruirlo, mandó a reparar el templo, ¿verdad? Y entonces va el sacerdote Hilcías y entre toda la reparación y todo lo demás, adivine qué encuentran en la casa del Señor. Encuentran la palabra de Dios. El sacerdote Hilcías llega, va donde Josías y le dice, mira, hemos encontrado esto. ¿Qué es eso? Léelo. Lo leen. Josías rasga sus vestiduras en señal de arrepentimiento. ¿Y dónde está la ironía? Que la palabra de Dios, ¿dónde estaba perdida? En la casa de Dios. Amados, ruego al Señor que eso nunca nos pase, pero tienen que saber qué pasa. Si la Biblia no es suficiente para mi vida, si no creo que esta es la palabra de Dios, sencillamente usted no la estimará como el fundamento para su vida cristiana. Y le voy a decir algo, cristianismo sin palabra de Dios no existe. Así usted quiera llamarse, como quiera llamarse, no existe. Cristianismo y palabra de Dios. Nuestra comunidad, Hechos 2, ¿qué dice? ¿Y perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas. ¿Y los apóstoles en qué basaban su enseñanza? En Cristo Jesús el Evangelio y viendo el Evangelio a la luz de la ley. Él era el Mesías prometido. Ahora déjeme entonces preguntarle, ¿cómo está su vida en relación a la palabra de Dios? O quisiera preguntarle tal vez, ¿cuándo fue la última vez que tuvo un tiempo a solas con Dios, meditando y escudriñando su palabra? Voy a preguntar incluso, ¿tiene una Biblia en casa? Déjeme preguntarle, si la tiene, ¿sabe dónde está? Y si sabe dónde está, ¿ha pasado tiempo en ella escudriñando y meditando su palabra? Porque déjeme decirle algo, si usted tiene una Biblia en casa, usted sabe dónde está y usted no ha pasado tiempo en ella, es evidente que no es la Biblia la que está perdida, sino usted. Así de sencillo. La palabra de Dios es el todo para el creyente. ¿Qué dijo Jesús cuando fue tentado para que convierta las piedras en pan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde están las palabras que han salido de la boca de Dios? En la Biblia, en su palabra. Ahora, vea lo que Jesús hace. Vea el versículo 18. Vamos construyendo el argumento. El verso 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora quiero que vea lo que hace Jesús en aquella ladera de Galilea.
Jesús ha estado enseñando el Sermón del Monte, ustedes son la sal, ustedes son la luz, ¿verdad? Pero ahora, sencillamente Jesús ya no habla de las personas. Es como si en medio de su enseñanza, que está sentado ahí en aquella ladera de Galilea, en aquel monte, Jesús levantara el dedo y le señalara todo el universo que les rodea. Les señala el horizonte, les dice, quiero que vean el horizonte, quiero que vean esos montes que nos rodean, ¿verdad? Quiero que vean el cielo inmenso que nos acoge. Y les dice, ¿saben? Todo esto que ustedes hoy contemplan, un día dejará de existir. ¿Cierto? La expresión cielos y tierra es una expresión hebrea que significa totalidad o universo, ¿verdad? ¿Dónde vemos eso? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el verso 2 hace como un zoom, ¿verdad? Y la tierra estaba. Es una expresión que habla de totalidad, de universo. Entonces es como si Jesús estuviera diciendo, mira, todo lo que Dios creó, todo lo que tus ojos alcanzan a contemplar, un día desaparecerán por completo. Pero sabes, Jesús no nos deja ahí. Si yo le preguntara hoy, ¿qué es más duradero que el universo aparte de Dios? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta la da Jesús, la palabra de Dios. Porque sabe, todo lo que ustedes ven va a pasar de sus ojos, e incluso usted mismo pasará. Pero quien permanecerá, aunque todo pase, es la palabra de Dios. Sencillamente, toda la creación pasará, pero menos su palabra. La palabra, nosotros nos maravillamos con la inmensidad de los cielos y la profundidad de los mares y todo lo creado. Pero la palabra de Dios es más inmensa y más profunda que todo lo creado. Todo. Jesús lo que está haciendo, y quiero que vea el argumento, Jesús primero aclara el pensamiento que ellos tenían. Este vino a cambiar todo. Este vino a enseñar cualquier otra cosa menos la ley, ¿verdad? Y Jesús les dice, no piensen eso. Yo le he venido a llevar a su pleno cumplimiento. Y segundo, y les digo por qué. ¿Saben por qué las voy a llevar a su pleno cumplimiento? Porque sencillamente, todo lo que ustedes ven va a pasar. Pero esta palabra tan preciosa nunca pasará hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Pero ahora viene una pregunta. Señor Jesús, ¿qué tan confiable es esta palabra que has puesto en nuestras manos? Y entonces Jesús tiene que decir, mira, el cielo y la tierra van a pasar. Pero en cuanto a la ley te voy a decir algo. Ni una jota y ni una tilde pasarán de esta ley hasta que todo sea cumplido. Ahora, el alfabeto griego, la letra más chiquita, es la iota, que viene a ser la I o la J, ¿verdad? En el griego. Entonces Jesús está usando la palabra del alfabeto griego para hablar de la letra más pequeñita que usted puede ver. De hecho, en griego hoy por hoy se conoce algo como la iota suscrita. Si ya la iota era chiquita, la iota suscrita es una cosa mínima que a veces pasa desapercibido. Recuerdo el otro día, mi esposa me vio que estaba ahí. Yo estoy estudiando griego de manera autodidacta y me tocaba transliterar el Padre Nuestro. Y yo mismo me califico, por si acaso. Entonces mi esposa salió, se fue de compras, creo que fue a hacer ejercicio, salió a tomarse café con una hermana de la comunidad, etcétera, regresó. Y yo seguía ahí después de 3 horas traduciendo toda esa cosa. La buena noticia es que lo hice bien, pero todo lo que se me pasó por alto, adivina qué fue. Fue esa bendita iota. Igual me puse 9/10, porque el esfuerzo vale, ¿cierto? Pero ahora Jesús dice, no pasará la iota, pero también dice, no pasará la queraía. La queraía, nuestras Biblias lo traducen como tilde, pero tiene que saber que no es una tilde. La palabra queraía, yo les puse una imagen, tal vez si la puedes poner, las letras hebreas, la dalet y la resh, ¿verdad? Son letras muy, muy, muy parecidas, tal vez ahí está, es correcto. La palabra queraía quiere decir este rabito que usted ve aquí. Este rabito que usted ve ahí, esa es la queraía. Y dice Jesús, aún ni ese rabito que usted puede ver ahí, tan imperceptible en ocasiones, ni aún eso dejará de cumplirse. Lo que Jesús está diciendo es,
aún lo más mínimo, lo más imperceptible a tus ojos de esta preciosa palabra dejará de cumplirse. Todo pasará, pero esta palabra no va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Ahora, qué interesante contraste con nuestra generación, tan cambiante. Filósofos como Arquímedes decía, todo fluye, nada permanece, pero se equivoca. La palabra de Dios permanece para siempre. Qué interesante contraste con nuestra generación tan cambiante. Todo cambia. Cambian las modas, cambian las tendencias, las ideologías, incluso, me apena, pero también cambian los valores, ¿verdad? Y en medio de todo eso, tiempos donde se considera que casi todo es desechable, reemplazable, en medio de un mundo donde todo cambia, Jesús nos invita a ver algo que es inamovible, que es su palabra. Quizá por eso el profeta Isaías escribió, séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y así, luego de expresar la autoridad de la palabra, mire, Jesús ha dicho, yo no vine a quebrantarla. ¿Y saben por qué no vengo a quebrantarla? Porque primero es la palabra de Dios y segundo, todo lo que ustedes ven, esta palabra es mayor que la creación. Y luego de hablar de este valor de la palabra, luego de haberla exaltado aún más allá arriba de todos los cielos y de la creación, ahora vea lo que Jesús va a decir, pero antes quiero hacerle una pregunta. Si Jesús ha dicho que Él ha venido a cumplirla y ha dicho que esta palabra no va a pasar y que incluso usted pasará antes que ella pase, déjeme preguntarle, porque ahorita ya la pregunta no es si la palabra de Dios es valiosa. La pregunta que tengo que hacerle a usted esta mañana es, ¿qué tan valiosa es la palabra de Dios para usted? Porque de eso depende cómo llevará a cabo su vida cristiana y su relación con Dios. ¿Qué tan valiosa es la palabra de Dios para su vida? ¿Qué lugar ocupa? ¿Cierto? Ahora, por esa razón, y abriendo esta pregunta, quisiera llevarlos a nuestro siguiente versículo. Y vamos a ver lo que ahora hace. Cristo exaltó la palabra, ahora tiene que saber que Dios exalta a quienes exaltan la palabra, a quienes la honran, a quienes la obedecen. Mire lo que dice el siguiente versículo, verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Se dio cuenta cómo empieza este pasaje? De manera que, por cuanto la palabra de Dios es grandiosa, por cuanto la palabra de Dios permanece aún más allá de todo lo creado, de manera que esta palabra es así y Dios le ha dado un valor extraordinario, incalculable, esta es la manera que va a definir cómo usted trate la palabra. Eso realmente importa. Realmente importa. Le voy a decir algo, es un común denominador. La manera en la que usted trate la palabra de Dios, créalo, está estrechamente relacionado con lo que usted piensa de Dios. Sépalo. Dios se ha encargado de preservar esta preciosa verdad durante siglos enteros para que usted y yo la tengamos. La manera en la que usted trate la palabra de Dios será o estará estrechamente relacionado con lo que usted piense acerca de Dios. Ahora, fíjese lo que Jesús dice. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Ahora, lo interesante de esta frase es que nosotros tenemos que hacerle una pregunta al Señor. Señor, ¿será que hay mandamientos pequeños? Porque sabe, esta clase de pensamientos de las cuales le hablé que se han introducido en la iglesia, le han dado la osadía al creyente para decir que hay mandamientos grandes y hay mandamientos pequeños, que hay pecados grandes y hay pecados pequeños. Pero la realidad es que en la palabra de Dios, aún la queraía, aún ese rabito tan chiquito tiene la misma magnitud de importancia de cualquier mandamiento. El problema no es que hay mandamientos pequeños. El problema es que hay hombres pequeños que piensan que la palabra de Dios es poca cosa. Así de sencillo.
Nosotros, miren, parecen que hay algunos versículos que nos importan, otros no tanto, ¿verdad? Parece que medimos los pecados por las consecuencias que ellos traen y bueno, este no me traerá tantas consecuencias, este sí. Usted va a su Biblia y tiene subrayado versículos que tal vez le gustaron y hay otros que simplemente no le agradan. Y nota tal pensamiento. Es como si entráramos a la palabra, como si entráramos a un restaurante, donde simplemente tenemos lo que queremos e ignoramos aquello que simplemente no nos produce ninguna especie de apetito. Pero Jesús jamás permitió tales actitudes ante la palabra de Dios. Jamás. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para toda la lista que sigue, a fin de presentar al hombre perfecto delante de Dios. ¿Sabe? Nosotros pensamos, ¿verdad? Y queremos que nuestros jóvenes cambien, que nuestros hijos cambien, ¿verdad? Y lo llevamos a actividades que sean religiosas, cristianas y todo lo demás, pero déjeme decirle algo. La Escritura da un camino. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con guardarla. ¿Qué tan importante es la Biblia? ¿Usted sabe cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Salmo 119. ¿Y usted sabe de qué trata ese salmo? Es un salmo dedicado únicamente a la palabra de Dios. Le animo a que haga una lista de cuántas veces se menciona la palabra de Dios, ley, mandamientos, estatutos, juicios y todos sus sinónimos. Se sorprenderá. Se sorprenderá. Por algo ha de ser que el capítulo más largo de la Biblia sea un cántico exaltando la palabra de Dios. Porque, mis hermanos, la palabra de Dios, así como Dios la valora, nosotros debemos valorarla aún más. Aún más. Ahora, Jesús aclara, ¿verdad? Todos aquellos, esta palabra es sobremanera exaltada, pero ahora depende, porque nos presenta dos grupos de personas. ¿Quiénes la exaltan y quiénes la minimizan? ¿De qué grupo será usted? Vamos a verlo, ¿verdad? Porque dice el mismo Señor, si alguien no cumple estos mandamientos muy pequeños, será llamado pequeño en el reino de los cielos, ¿verdad? Y no porque el mandamiento sea insignificante, sino porque hay tales pensamientos en la mente del hombre. Y luego Jesús procede a hablar de estas dos personas que junta dos verbos. ¿Cuáles son los dos verbos ahí mencionados según el texto? Hacer y enseñar. Si alguien no hace y enseña a otros lo mismo, será llamado pequeño. Pero si alguien los obedece y enseña los mandamientos, será llamado grande en el reino de los cielos. Esdras hizo exactamente lo mismo. Tres cosas que hizo Esdras que debemos hacer nosotros. Esdras había propuesto en su corazón inquirir la ley, es decir, estudiarla, escudriñarla, vivirla, ponerla por obra y después de eso enseñarla también a Israel, ¿verdad? Y quizá por eso Jesús tuvo tan buena acogida con las personas, porque Jesús nunca enseñaba algo o pronunciaba algo que salga de sus labios sin que haya coherencia con su vida. Jesús siempre enseñó aquello que él también vivía. Y la gente decía, este nos enseña como alguien que tiene autoridad. Y tiene que saber algo, la grandeza para el Señor no viene desde acá arriba en un púlpito. Viene cerrada la puerta de su habitación, abriendo la palabra de Dios y con un corazón dispuesto a obedecerla. Ahí arranca la grandeza de un hombre delante de Dios. Mire, arranca cuando un padre vive aquello que le enseña a sus hijos. Arranca cuando una madre modela el evangelio antes de explicarlo. Y sabe algo, para tales personas, quizá nadie escriba un libro sobre esas personas. Es más, quizá nunca vayan a llenar un estadio, nunca vayan a llegar a ser lo que hoy se conoce, mal conocido como los influencers. Me atrevo a decir que incluso ni siquiera alguien más los ha de conocer fuera de sus propias congregaciones. Pero eso no importa.
Porque tales personas escucharán delante del Señor y decir, tú eres grande para este reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque el grande en el reino de los cielos es aquel que obedece su palabra y que también enseña a otros a cumplirla. Nadie más. No hay más grande que eso. No hay más grande que eso. Pero aquel que las quebrante y así enseña a otros, o las minimice, las trate por poco, así será tratado delante del reino de los cielos, como alguien mínimo. Porque al final del día, amados hermanos, ¿a quién mira Dios? ¿O con quién está Dios? Hay un pasaje que a mí me encanta y se los voy a citar. Pero ¿será que Dios se agrada de nosotros y realmente nos mira cuando hacemos para Él grandes eventos? ¿Será que Dios realmente toma complacencia en nosotros si le hacemos una casa más grande? ¿Será que si hacemos crecer el ministerio, a quién mira Dios? ¿Con quién está Dios? Isaías 66, verso 2 dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Y habla a Israel diciéndole, ¿dónde está la casa que me habréis de construir para que yo habite? ¿Verdad? Mis manos hicieron todas estas cosas, y vea lo que dice el verso 2. Mis manos hicieron todas estas cosas, y así todas las cosas fueron. Pero el Señor añade diciendo, pero miraré, mis ojos estarán al que es pobre y humilde en espíritu, y escuche bien, al que tiembla ante mi palabra. Dios dice, ¿qué creen que es lo que a mí me sorprende? No hay nada que ustedes puedan hacer que me sorprenda más que un corazón que tiemble cuando escucha mi palabra. Que un corazón que es sacudido, como si un temblor o un terremoto viniera a sus vidas cuando escucha el son de mis verdades y de mi palabra. A ese mirará Dios. Ahora permítame preguntarle, si Dios o nosotros observáramos muy de cerca su vida, ¿llegaríamos a la conclusión de que usted realmente cree lo que la Biblia dice? ¿O pusiéramos en duda acerca de su fe? Tozer dijo, vivan de tal manera que la gente sepa quién es su Señor y quién es su Dios. Que no quede la menor duda. Que sepan, estos son hijos de Dios. Estos son. Porque lo viven y lo enseñan. Y tiene que saber algo. Todo el Sermón del Monte se desarrolla en esa misma dinámica. Entre lo privado y después lo público. Entre lo privado y después lo público. Cuando ores, no ores en público. Cierra la puerta de tu habitación y ora a tu Padre que está en lo secreto y Él te recompensará en público. Cuando des limosna, que no sepa tu mano derecha lo que hizo tu izquierda, ¿verdad? Manténlo en silencio, en secreto. Y tu Padre que vio eso en secreto te recompensará en público. Que tu vida cristiana no sea una vida de apariencia pública, que sea una vida de integridad en lo secreto. Y tu Padre que ve esa vida en lo secreto se manifestará a tu vida en lo público y serás llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque ahora esto me lleva a nuestro último punto de esta mañana. Versículo 20. Porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, tiene que saber que después de haber pronunciado esas palabras, un gran silencio se apoderó de aquella multitud en ese monte. ¿Sabe por qué? Porque para nosotros, escribas y fariseos, a veces les damos palo, ¿verdad? Para nosotros ellos son hipócritas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que rescatar algo de ellos. Gracias a ellos es que se conservó gran parte de la ley, de las enseñanzas, de las tradiciones. Cuando Israel fue llevado cautivo y todo el templo destruido, no había nada, ningún lugar donde enseñar la ley. Y no había ley como nosotros podemos tener la posibilidad de tener todos una Biblia. No, había muy pocas. Entonces ellos establecieron lo que comúnmente conocemos como las sinagogas, lugares o centros donde la palabra del Señor sea predicada. Entonces ellos se enfocaron en la traducción, en la tradición de la Escritura,
no los saduceos. A los saduceos nunca los vas a ver alrededor del templo porque ellos se enfocaron en la tradición oral. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Ustedes están enseñando cualquier barrabasada porque sencillamente han ignorado las Escrituras, ¿verdad? Para el pueblo que lo escuchaba a Jesús, los fariseos eran el ejemplo de una vida completamente espiritual y cerca de Dios. Nosotros hoy los vemos como hipócritas, pero delante de ellos, para quienes lo escuchaban, ellos eran el ejemplo de una vida de oración, de una vida de piedad. Ellos eran los que se dedicaban al escudriñamiento, al escrutinio de las Escrituras, ¿verdad? Y cuando Jesús dice esto, tienen que saber que toda seguridad cayó al suelo, porque ellos llegaron a una conclusión. Si ese estilo de vida no es suficiente, entonces no sé qué lo es, porque ellos son nuestro ejemplo, ¿verdad? Ahora, Jesús ha hablado de dos grupos de personas. Ha hablado de quienes no cumplen y enseñan a otros lo mismo. Ha hablado de quienes obedecen y cumplen y enseñan a otros lo mismo. Pero ¿cómo se llama? ¿Qué nombre le damos a aquel que no cumple, pero enseña a otros a que lo haga? ¿Qué nombre le damos? Nosotros lo llamamos hipócrita. Tú no haces, pero enseñas a otros a hacerlo. Y eso es exactamente lo que Jesús empieza a hacer. Les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Y usted recordará un poco cómo vivían ellos. Ellos eran el ejemplo de vida espiritual por fuera. Jesús dijo muchas cosas de ellos, como ellos son expertos en limpiar lo de afuera del vaso, pero lo de adentro sigue sucio. Jesús los llamó a ustedes, son unos sepulcros blanqueados. La pulcritud se encuentra por fuera, pero por dentro ustedes están muertos. Y Jesús les dice, no debe ser así con ustedes. Ustedes tienen que ser mejores que ese estilo de vida. Porque saben, un estilo de vida de apariencias no salva a nadie. Pero un corazón transformado por Cristo Jesús produce salvación y vida eterna. Y adivina con qué vino cuando Dios dijo, haré con la casa de Israel un nuevo pacto. Quitaré el corazón de piedra que tienen, les daré un nuevo corazón. Adivine con qué viene ese corazón. Jesús dijo, y pondré mis palabras en esos corazones. No vino con nada más. Nada más es suficiente. Solo su palabra es suficiente para la vida del cristiano. Solo su verdad. Por eso el salmista decía, cuán preciosos me son, oh Dios, tus mandamientos. Hace poco estudiaba con uno de los jóvenes el Salmo 19. Usted conoce el Salmo 19, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Usted sabe cuál es la palabra clave de ese salmo? Palabra. Los cielos, ¿qué hacen? Cuentan la gloria de Dios. El firmamento, ¿qué hace? Anuncia la obra de sus manos, sinónimos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, pero por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y después del verso 7 al 10 dice, tus mandamientos son perfectos, que convierten el alma. Tus estatutos, cuán deseables son, que hacen sabio al sencillo. Todos tus juicios son más dulces que la miel. En guardarlos hay grande galardón. El Salmo 19 nace de una meditación en la palabra de Dios. Probablemente Génesis capítulo 1. Después, ¿sabe lo que dice el salmista? Dice, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque soy amonestado con tu palabra. Y confiesa un pecado. Líbrame de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Si la creación te habla de Dios y la palabra de Dios te habla de Dios, ¿qué es lo que dice la soberbia? La soberbia dice, Dios y su palabra no es suficiente para tu vida. Simplemente no lo es. La soberbia, ¿qué dice? Puedo vivir el día de hoy lejos de esto. Puedo vivir mi vida cristiana sin esto. Puedo sostenerme firme en las tribulaciones, en los conflictos matrimoniales, en la relación con mis hijos, en mis labores diarias, sin esto.
¿Usted sabe quién lo está engañando? Usted está siendo engañado por el mismo Satanás. Martín Lutero llegó a decir, Satanás se ha encargado de hacer algo magistral. Se ha encargado de poner en la mente de las personas que la Biblia no es suficiente y que es difícil de entender. Y entonces, porque no la entiendo, mejor dejémosla cerrada. Es un engaño. Vuélvase a la palabra de Dios, del Dios vivo y verdadero. Su palabra es tan dulce como la miel al paladar. Y tanto así que dice, tu palabra me vale más que millones de piezas de plata y de oro. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Lo mismo que le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Verdad? Usted conoce Josué 1:9, porque yo estaré contigo. Pero déjeme decirle algo, no hay Josué 1:9 sin Josué 1:7. Esfuérzate y sé valiente para cumplir y hacer todo lo que dice en mi palabra, y no se apartará de ti esta palabra ni de día ni de noche. Volvamos a las Escrituras. Volvamos a la palabra del Dios vivo y verdadero y dejen que ella nos hable. Ella es nuestra roca firme en las tribulaciones. Que vuelva la palabra a ocupar el lugar que le corresponde en su vida y en la casa del Señor. Amén. Permítame orar.